Saludos a todos. En este laboratorio vamos a estar discutiendo el experimento número 11 de las leyes de gases. ¿Verdad? Como objetivo vamos a estar estudiando las diferentes leyes de los gases. Vamos a conocer el comportamiento de los gases, cuando variamos la presión, la temperatura, la cantidad del gas con el que trabajamos. Vamos a identificar la relación entre volumen de ese gas con las variaciones en presión, identificar la relación entre el volumen y la temperatura, identificar también la relación entre el volumen cuando variamos la cantidad de moles de ese gas y vamos a aprender a calcular las constantes de los gases. Bien, los estados de la materia más comunes, ustedes los ven por ahí en todo momento, tienen el sólido, el líquido y el gaseoso. Saben que en el caso del estado sólido, los átomos o las moléculas que generen ese estado sólido van a tener menos energía que las moléculas de un líquido o de las moléculas de un gas. Por lo tanto, las moléculas o los átomos en un sólido se va a encontrar más compactado, no es compresible. Los líquidos, por otro lado, van a tener un mayor grado de libertad y los gases aún más así. Y en el caso de los gases, pues son compresibles. Pero vamos a ver una tablita comparativa donde me resumen todo esto que estamos mencionando. Tenemos las diferentes propiedades. En esta columna tenemos la forma, volumen, orientación de las partículas, interacción entre las partículas y movimiento de las partículas. Y tenemos los diferentes estados. Acá arriba tenemos el sólido, el líquido y el gaseoso. ¿Qué pasa? Para los sólidos tenemos una forma definida. El volumen va a estar definido, por lo tanto. Las partículas o la orientación de las partículas va a estar fija, muy unida. La interacción entre esas partículas va a ser fuerte y el movimiento de las partículas va a ser relativamente lento. Por lo contrario, los líquidos adquieren la forma de recipiente que los contiene. Tienen un volumen definido. Ahora, la orientación de las partículas va a ser aleatorio, a pesar de que se encuentren cercanos. Este va a ser random, como dicen por ahí. La interacción entre las partículas sigue siendo fuerte y el movimiento de las partículas es moderado. Ahora, los gases, en caso de los gases, también adquieren la forma de recipiente que los contienen, pero en este caso el volumen no es definido, sino que el volumen va a ser el volumen de recipiente que lo contiene. Va a ocupar todo el volumen disponible del cuarto donde usted lo ponga o del globo donde usted ponga ese gas. La orientación de las partículas es completamente aleatorio, lo más lejano uno de la otra que se encuentre una de la otra posible. Las interacciones van a ser casi nulas, específicamente o aún más así si estamos trabajando a presiones bajitas y temperaturas altas. Y van a ver al final de este laboratorio por qué. Y el movimiento de las partículas es sumamente rápido. Para poder describir el comportamiento de los gases, entonces tenemos que mirar las propiedades más comunes, que son la presión, temperatura, volumen y cantidad o los moles. Es importante entender que la presión, vamos a mirar cómo la presión va a ser presión es igual a fuerza que ejerce un objeto sobre un área, fuerza sobre área. Así que tenemos fuerza sobre área. En el caso de un globo, por ejemplo, cuando usted llena un globo con aire, las partículas de aire van a estar chocando con las paredes del globo, con ese polímero, ese elástico, y van a estar ejerciendo presión en el área, en el material, constantemente manteniendo la forma que le da el globo. La temperatura, como ya ustedes saben, pues entonces determina la energía cinética. Determina la energía cinética y la razón de movimiento de las partículas.
El volumen va a ser el espacio disponible para que el gas se acomode. En el caso de los gases, recuerden, los gases ocupan todo el volumen disponible del contenedor. Y la cantidad, pues vamos a estar hablando de la cantidad de partículas, específicamente en moles. Las unidades con las que vamos a estar trabajando, voy a buscar el lápiz aquí, va a ser para presión, podemos trabajar con atmósfera, pascales, torr, milímetros de mercurio o PSI, que en inglés es pound per square inch. A ver si puedo utilizar acá. Mira aquí. Bien, en el caso de atmósfera, si miran esta tablita, un ATM o una atmósfera va a ser equivalente a 111.325 pascales o 760 torr o 760 milímetros de mercurio o 14.7 PSI. En el caso de volumen, podemos estar trabajando en mililitros o en litros. La temperatura se la pueden dar en Celsius o Kelvin, pero para los cálculos matemáticos la temperatura siempre se va a trabajar en Kelvin, que es la unidad del sistema internacional. Vamos a buscar aquí, ok. Ahora, la cantidad se puede trabajar en gramos o en moles, pero para los cálculos matemáticos también vamos a estar usando moles. Bien, aquí le ponen un pequeño ejercicio para que usted haga conversión de unidades y le dice exprese 474 milímetros de mercurio en ATM. Pues nosotros podemos empezar, podemos coger el dato que nos dan y decir 474, disculpe, estoy escribiendo con el mouse, 474 milímetros de mercurio. Ahí está, milímetros de mercurio. Y ya nosotros sabemos que 700, ¿verdad? Si vamos a la tabla anterior, 760 milímetros de mercurio son un ATM. Así que así podemos hacer la conversión. 760 milímetros de mercurio son un ATM. De esta manera me cancela milímetros de mercurio con milímetros de mercurio y el resultado me queda en ATM. Solamente tenemos que dividir aquí. Pero antes de dividir, si usamos la lógica, ¿verdad? Si miramos aquí, me va a dar una fracción, ¿verdad? Pues son 474 sobre un número más pequeño que el otro, ¿verdad? Sobre 760. Así que el resultado va a ser la fracción. No me puede dar un número gigantesco. No puede ser este, ¿verdad? Porque el numerador es más pequeño, es más grande que el denominador, así que tiene que ser la fracción. Pero de igual manera hacemos el cálculo y el resultado es 0.624 ATM. Otro posible ejercicio que nos pueden dar es el número 2 aquí, donde nos dicen en un tanque de oxígeno o 2, ¿verdad? El gas se encuentra a una presión de 2 ATM. ¿Cuál es la presión del tanque en torr? Pues sencillo, podemos escribir el dato que nos dan, 2.00 ATM, y sabemos que un ATM es igual a, buscamos aquí en torr, un ATM son 760 torr. 760, ustedes ya son unos monstruos en conversiones, pero como quiera vamos a repasarlo. 760 torr, cancela ATM con ATM y la respuesta me queda en torr, que sería aquí 1520 torr. Entonces, si les piden el resultado con cifra significativa correcta, podemos aquí cambiar. No, ese color no me gusta. Vamos a cambiar el color aquí del lápiz. Acá. Sería 1.52 por 10 a la que 1, 2, 3. 1, 2, 3. A la 3 torr.
Bien, antes de establecer la ley de gas ideal, ¿verdad?, nosotros vamos a estar mirando tres leyes, ¿verdad?, o subsecciones que luego dieron paso a la elaboración de la ley de gas ideal, o tres comportamientos diferentes, ¿verdad? Y vamos a tener la ley de Boyle, la ley de Charles y la ley de Avogadro. Estas son las más simples, y son simples ¿por qué? Porque, por ejemplo, la ley de Boyle mantiene la temperatura y la cantidad o los números de moles constantes. Solamente vamos a estar comparando presión y volumen de un estado inicial, esto P1, V1 es el estado inicial, con un estado final, P2, V2. Ahora, la ley de Charles. En el caso de la ley de Charles, vamos a tener, la ley de Charles, vamos a estar trabajando con presión y cantidad o presión y moles constantes. En este caso, solamente vamos a estar trabajando con un estado inicial de volumen sobre temperatura y un estado final de volumen sobre temperatura. Fíjese que en este caso tenemos una división aquí y podemos decir que el volumen va a ser proporcional a la temperatura. Así que si la temperatura aumenta, el volumen aumenta. Si la temperatura disminuye, el volumen disminuye. En el caso anterior, en el caso de la ley de Boyle, podemos decir que el volumen es inversamente proporcional a la presión. O sea que si la presión aumenta, el volumen disminuye. Y si el volumen aumenta, la presión disminuye. Ahora, en el caso de la ley de Avogadro, aquí la ley de Avogadro, tenemos que vamos a tener como un factor constante la presión y la temperatura. En este caso, ¿verdad?, es el único caso donde se juega, donde pueden variar la cantidad o los moles. Vamos a tener volumen 1 o volumen inicial sobre cantidad inicial igual a volumen final sobre cantidad final. En este caso, el volumen va a ser proporcional a los moles. O sea, que si el volumen aumenta, el número de moles aumenta. Y si el número de moles aumenta, el volumen aumenta. Vamos a ver las leyes una por una, ¿verdad?, para mejor entenderla. La ley de Boyle. Ya habíamos mencionado que el volumen es inversamente proporcional a la presión. ¿Y qué significa eso? Vamos a ver este dibujito. Si ustedes empujan el pistón, ¿verdad?, y pasan de un estado P1 a un estado P2, donde la presión es mayor, vamos a tener que el volumen va a disminuir porque aquí estoy aumentando la presión. Fíjese aquí que la presión 1 estaba en un atm, pasamos a un estado final donde la presión 2 son 2 atm, así que la presión aumentó. Eso significa que el volumen, de acuerdo a la relación que tenemos aquí, el volumen tiene que disminuir. Así que el volumen de estado 1 va a disminuir a el volumen del estado 2, que son 2 litros. Fíjese que en la ley de Boyle, la cantidad de pelotita o la cantidad de moles es la misma. También se asume una temperatura constante. Ahora, en la ley de Charles, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cambiar la temperatura. Y cambiando temperatura podemos cambiar volumen o viceversa. Pero la presión y el número de moles son los que se van a quedar constantes. Y vemos aquí. Fíjese que en este caso se aplica una llama, se calienta el sistema, la temperatura 1 o la temperatura inicial es de 200 Kelvin y la vamos a aumentar
a 400 Kelvin, un estado final o T2. Cuando calentamos, entonces el volumen, al ser directamente proporcional, tiene que aumentar también. Así que de V1 o de un estado 1 pasamos a un estado 2, donde el volumen aumenta. Finalmente, en la ley de Avogadro, tenemos la relación proporcional de volumen con el número de moles. Así que en este caso tenemos que visualizarlo un poquito diferente. En este caso tenemos que mirar, ¿verdad?, un contenedor donde vamos a empacarlo con una cantidad, en este caso 1 mol, solamente 1 mol de partículas. Y ese mol ocupa un volumen determinado de 1 litro. Pero ¿qué sucede? Si yo abro el envase y añado otro mol, ahora tengo 2 moles. El volumen tiene que aumentar de manera proporcional a eso que yo añadí. La ley de Avogadro toma, ¿verdad?, de partida que temperatura y la presión son constantes. Ahora, una vez entendemos esas leyes simples, vamos a pasar a la ley del gas ideal. Y la ley del gas ideal es una combinación, ¿verdad?, de todas esas expresiones anteriores. ¿Qué pasa? Esta ley nos va a describir un comportamiento ideal que no es real, ¿ok? Y se le llama ideal a aquel gas que hipotéticamente se puede describir su comportamiento de presión, volumen, temperatura y cantidad perfectamente con la ecuación de gas ideal, incluyendo la constante de gases ideales. Algo bien importante que tenemos que tener en mente ahora es que cuando trabajemos con esta ecuación tenemos que mirar en qué unidades nos están dando la constante de gases ideales, la constante R, que la vamos a pasar a ver luego. Pero la fórmula para la ley del gas ideal, donde está el lápiz aquí, es PV nRT. Y si se le hace difícil aprenderse esa fórmula, piense en PV es igual a nRT o Pedro, vete, no regreses tarde. PV nRT. Pedro, vete, no regreses tarde. ¿Qué pasa? En esa ley del gas ideal se hacen varias asunciones. Una de ellas es que las moléculas en un gas ideal no interaccionan entre sí. ¿Ok? Las interacciones entre las partículas del gas o las moléculas del gas no van a existir. Lo otro, ¿verdad?, que está escrito aquí un poquito en jeroglífico, pero lo otro es que ya que esas partículas no interaccionan entre sí, que el volumen combinado de las moléculas es mucho más pequeño que el volumen que ocupa el gas, es decir, no ocupa espacio. Bien, ¿en qué unidades nos pueden dar la constante R de la ley de gas ideal? Pedro, vete, no regreses tarde. Esa R puede venir en litros por atmósfera sobre moles Kelvin y el valor numérico sería este que está aquí. Entiendo yo que este es el que vamos a estar utilizando en el laboratorio de hoy, pero también lo pueden encontrar en julios sobre mol Kelvin. Entonces el valor de la constante sería 8.314. También se puede encontrar en calorías sobre mol Kelvin o litros por torr sobre mol Kelvin. Entonces vamos a mirar este ejemplito. Bien, nos dice, usando el simulador de Biolabs, un globo fue colocado dentro de una cámara cerrada y usando condiciones de 400 Kelvin, ahí nos dan una temperatura, una atmósfera, 0.1 mol, se obtuvo un volumen de 3.281 litros y nos piden, en este caso, que calculemos esa constante de gas. ¿Okay? Si nosotros utilizamos la ecuación de Pedro, vete, no regreses tarde, es cuestión de sustituir
Primero despejamos por R, ¿verdad? Y nos va a quedar que R es igual a volumen por la presión sobre los moles por la temperatura. Y ahora es cuestión de sustituir. Importante, asegúrese que está trabajando en litro, que está trabajando en ATM y que está trabajando en Kelvin. ¿Ok? Así que solamente hacemos el plug and play, colocamos esos valores de moles en moles, temperatura en temperatura, volumen en volumen, presión en presión, y nos va a dar la constante del gas. Usted puede mirar esa constante calculada y decir, caramba, esto se comporta como el gas que medí ahí en BeyondLab. ¿Se comporta como un gas ideal realmente? ¿Se parece a la constante que me dieron en el libro o que el instructor dio en la presentación? Y así usted puede hacer una comparación. Si no se parece a la constante ideal, significa que el gas se está comportando de otra manera.